Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 494, La muerte instantánea del Dios Supremo. Comillas auge. Casi en el instante en que Leon terminó de hablar, Dagruel cargó ferozmente contra Luao, que estaba frente a él. En el lugar donde él había estado parado, un enorme cráter se extendía en todas direcciones, y su aterrador poder parecía capaz de arrasar la tierra. Pero. Comillas silbido. Gradualmente, la velocidad a la que se propagaban las grietas comenzó a disminuir. Al mismo tiempo, la velocidad del colapso de la Tierra también disminuyó. El asombro en el rostro de Leon, y los movimientos de Dino mientras se preparaba para alejarse, se volvieron cada vez más lentos hasta que se congelaron por completo. Comillas estallido. La pequeña y delicada palma chocó contra el puño de Dragel, pero permaneció firmemente sujeta en su lugar, lo que hizo que Dagruel no pudiera ocultar su sorpresa. Comillas, ¿cómo es posible? Una solemnidad sin precedentes apareció en el rostro curtido de Dagruel. Al mirar de nuevo a Luao, el hermoso rey de las artes marciales sonrió levemente, aparentemente bastante satisfecho con la fuerza que Dagruel había demostrado. Comillas, ¿el tiempo se detiene? Luao echó un vistazo a su alrededor y exclamó, no tienes ninguna habilidad definitiva, pero has roto las cadenas del espacio, tiempo con tu propio poder. Eres realmente muy fuerte. Tras hablar, Luao ejerció fuerza con la mano. Dragel se negó a ceder, pero la asombrosa fuerza que lo golpeó lo lanzó hacia atrás. Todo el proceso trastocó por completo la comprensión que tenía Dragel. A pesar de su pequeño cuerpo, el poder que poseía Luao era abrumadoramente grande. ¿Qué acaba de pasar? El hecho de que el oponente pudiera moverse durante la parada del tiempo ya había sorprendido a Dragel. Esto indicaba que Luao también poseía una habilidad similar. Sin embargo, el breve enfrentamiento que siguió fue realmente algo inconcebible. Sobre todo la extraña fuerza que emanaba de la mano del Luao, incluso Dagruel, que se había dedicado a las artes marciales durante decenas de miles de años, quedó asombrado. Es la aplicación de la fuerza. La voz del Luao sonó detrás de Dagruel, y las pupilas de Dagruel se contrajeron. Inmediatamente giró su cuerpo en el aire y lanzó un puñetazo. Comillas auge. Sin embargo, esta vez, Luo ya no se contuvo y desató todo el poder que poseía en su estado normal. Así, acompañado por un crujido seco de huesos, el cuerpo de Dagruel cayó como un meteorito, aterrizando precisamente en el centro del gigantesco cráter que él mismo había excavado previamente. Comillas retumbar. El estado de detención del tiempo se eliminó, pero debido a que todo había sucedido en un instante, la fuerza liberada por la carga de Dagruel y la fuerza de su posterior caída se superpusieron. Bajo la compresión de esas dos fuerzas, todo a su alrededor quedó aplastado como por resonancia. Piedras, metal, tierra, raíces de plantas, todo se convirtió en polvo bajo la resonancia de las dos fuerzas. Cuando el polvo se disipó, un cráter de meteorito de más de 10 kilómetros de ancho había aparecido repentinamente en la llanura, antes ilimitada, que se extendía ante Dino y León. Oye, oye. Dino contempló el páramo inexplicablemente transformado, negó con la cabeza y empezó a preguntarse si aún estaba soñando. De lo contrario, ¿por qué el entorno circundante se había vuelto así de repente? Era como si se hubiera desmayado. Habilidades basadas en el tiempo. León se agachó y recogió un puñado de arena, solo para descubrir que no era arena en absoluto, sino partículas extremadamente finas como harina. Todo se ha hecho añicos. Todo el cráter gigante estaba completamente lleno de este polvo. Según la percepción de las magículas, este polvo se extendía cientos de metros bajo tierra. Para ponerlo en perspectiva, el breve intercambio entre Luao y Dragel, si hubiera ocurrido en la superficie, habría sido como pulverizar instantáneamente una montaña de cientos de metros de altura y decenas de kilómetros de ancho. Había que saber que este no era un planeta cualquiera, sino el mundo cardinal, y un mundo cardinal reforzado por Rin y Violet. Obviamente, Dino también se dio cuenta de esto. Dejando de lado el truco injusto de detener el tiempo, el poder destructivo que exhibían esos dos por sí solos hizo que Dino sintiera un escalofrío de miedo. Comillas, son simplemente dos monstruos. Lo que Dino más odiaba eran esos fanáticos de las artes marciales. Luchar contra ellos, incluso si pudiera ganar, seguramente lo dejaría gravemente herido, por lo que no valdría la pena.
Comillas entonces ¿dónde están? Comillas golpear. Justo cuando Dino hablaba, un cráter de meteorito tras otro apareció de la nada en la interminable tierra árida. Los continuos rugidos atronadores y los cráteres, idénticos al que ocupaban, demostraban sin duda la intensidad de la batalla entre Dagruel y Luao. Debido a la existencia de la detención del tiempo, aunque hubieran intercambiado cientos de asaltos, para Dino y León fue solo un abrir y cerrar de ojos. No había nada que hacer, la función de parada del tiempo estaba realmente rota. Si ambos activaran por completo sus magícules y entraran en un estado de despertar supremo, podrían confiar en la intuición y el instinto para hacer frente a los ataques de los enemigos en un estado de detención del tiempo. Pero el problema era que los que luchaban eran Luao y Dagruel, no los consideraban objetivos de ataque, e incluso los evitaban activamente. Esto hizo que Dino y León fueran realmente incapaces de comprender la situación actual. ¿Quién tenía la ventaja, Luao o Dagruel? ¿Y cuánto duraría su batalla? Comillas auge. Muchas veces, el punto de inflexión de los acontecimientos llega de repente. Una figura corpulenta apareció de la nada y cayó justo delante de León y Dino. Era nada menos que Dragel. En ese momento, Dagruel ya no tenía su arrogancia y dominio iniciales. Su cuerpo estaba destrozado, la sangre corría libremente y, especialmente en sus brazos, se podían ver huesos rotos en muchos lugares. Comillas monstruo. Dagruel se levantó del suelo. A pesar de esas heridas, Dragel permaneció impasible mientras se limpiaba la sangre que le brotaba de la comisura de los labios, para luego volver a adoptar una postura de combate. En la batalla anterior, Dragel había sido prácticamente derrotado por completo. El reino de las artes marciales del Luao y sus técnicas increíblemente milagrosas le abrieron los ojos a Dagruel, provocándole una sensación de asombro y emoción, como si un mundo completamente nuevo se hubiera abierto ante él. Desafortunadamente, la diferencia entre ellos era demasiado grande. Dagruel se esforzó mucho por hacerse más fuerte durante la batalla, pero aún así no pudo seguir el ritmo de Luao y fue brutalmente pisoteado por ella. Si no fuera por la robustez y resistencia física de la corredora gigante, Dagruel calculó que esa mujer aterradora lo habría aniquilado por completo. Comillas o. Tras darte cuenta de la distancia que nos separa, aún tienes el valor de desafiarme. Luao apareció ante los tres como por arte de magia. Observó el cuerpo de Dragel, que se recuperaba rápidamente, y resopló con frialdad, parece que aún guardas algunos trucos bajo la manga. Qué irritante. Ser tan presuntuoso delante de mí. Si esto no fuera el mundo cardenal, sino el universo campione, Luao habría aplastado a semejante individuo hace mucho tiempo. Comillas ¿no debería ser yo quien esté enojado? Dagruel se puso de pie. Comillas ¿no estabas bromeando todo este tiempo? Dragel también tenía mal genio. La batalla del Luao contra él, aunque parecía increíblemente feroz, en realidad fue una forma de que ella jugara con él todo el tiempo. Y ella había estado conteniendo sus fuerzas. Era como jugar con un juguete o golpear un saco de boxeo. Esto le causó a Dragel una humillación inmensa. Él, Dagruel, fue un ser que se atrevió a desafiar al rey dragón estelar. Aunque finalmente perdió e incluso fue desterrado a los confines del mundo, esto no extinguió el orgullo de Dagruel. Podía morir en batalla, pero no podía soportar semejante humillación. Comillas entonces, como desees. Los ojos de Dagruel se bajaron y toda su aura comenzó a elevarse de forma constante. Luao observaba a Dagruel con interés, no lo detuvo. Más bien, Luao deseaba que Dragel se volviera aún más fuerte, preferiblemente hasta alcanzar el dominio de los dioses. Solo entonces valdría la pena derrotarlo. Oye, ¿me estás tomando el pelo? Comillas este tipo sigue haciéndose más fuerte. Dino se sorprendió al descubrir que había subestimado a Dagruel. Su fuerza parecía haber alcanzado un nivel verdaderamente aterrador. Comillas ¿es este el poder de las tres razas antiguas? León tuvo que admitir que aún era demasiado joven. Alcanzar el nivel supremo como héroe fue, sin duda, digno de ser considerado un genio de la era actual. Pero comparado con Dagruel, Guyin Milim, León seguía siendo un recién llegado. Comillas ¿de verdad tienes que sorprenderte tanto? León miró a Dino con cierta exasperación. Comillas tú y esos pocos son señores demonio de la misma era, ¿verdad? Fue bastante divertido. Dino, como el rey caído, tenía incluso mayor antigüedad y edad que Milim. Como ángel primordial, incluso teniendo en cuenta el tiempo que se convirtió en señor demonio, Dino pertenecía a la misma generación que Wi. Sin embargo, su naturaleza era demasiado perezosa y dependía demasiado de su habilidad definitiva.
Esto hizo que Dino fuera incluso más débil en poder de combate que Dagruel. Ya fuera en juegos de magia o en combate real, Dragel estaba muy por encima del siempre holgazán Dino. Por supuesto, esto también se debía a que Dino simplemente se rendía ante cualquiera. No le gustaba pelear y no tenía ningún interés en ganar o perder. ¿Quieres desafiarlo? De acuerdo, me rendiré, ¿acaso eso no contará como tu victoria? No, no, es completamente diferente. No puedo compararme con esos monstruos. Bueno, cuánto de eso era cierto seguía siendo tema de debate. En cualquier caso, Leon no tenía ninguna confianza en poder derrotar a Dino. Menos mal que se me da bien holgazanear. De hecho, Dino estaba increíblemente agradecido en ese momento de haberse arrodillado y rendido inmediatamente en el instante en que vio a Luao. De lo contrario, ahora mismo Luao le estaría dando una paliza. Quizás fue precisamente porque Luao vio la pereza de Dino que perdió el interés en él. Aunque las estadísticas de Dino solo estaban un paso por debajo de las de Dragel, Luao seguía despreciando a un tipo tan despreocupado. En otras palabras, Dino ni siquiera reunía los requisitos para ser derrotado por Luao. Y justo cuando los dos estaban hablando, unas aterradoras magículas brotaron instantáneamente del cuerpo de Dagruel. Al mismo tiempo, el cuerpo de Dragel comenzó a hincharse. De ser un hombre corpulento de casi 3 metros de altura, se transformó rápidamente en un dios colosal que se alzaba imponente entre el cielo y la tierra. Comillas, dios gigante de la Trinidad. Trinity era la carta de triunfo definitiva de Dagruel, su último recurso. Según la leyenda, Dagruel no fue el último gigante, también tenía hermanos de fuerza similar. Sin embargo, casi nadie había visto jamás a los supuestos hermanos de Dagruel. Eso se debía a que, de principio a fin, Dagruel y sus hermanos eran la misma persona. Era un poder que se había hecho añicos y separado después de que desafiara al rey dragón estelar, una parte del dios gigante. El dominio de los dioses. Al ver cómo las magículas brotaban de Dagruel, Leon murmuró. Sin duda, las magículas de Dagruel habían superado la marca de los 100 millones, entrando en un dominio completamente nuevo. En ese momento, el poder que Dagruel exhibía era suficiente para sobresalir por encima de todos los demás. Ni siquiera el antiguo Wii que tenía delante se atrevería a afirmar que podía derrotarlo sin duda. Veo. Frente a Dagruel, Luo era tan diminuto como una mota de polvo. Sin embargo, no dio muestras de flaqueza, sus ojos solo reflejaban espíritu de lucha. Comillas quebrar. Tras cerrar su abanico de papel, Luo dijo con aire de entendido, dividir el propio poder y el alma, preservando así la esencia más refinada, para luego recuperarla cuando sea necesario. Comillas, ¿es por eso que no pudiste obtener una habilidad definitiva? Debido a que su alma estaba incompleta, no podía iniciar el desafío definitivo y solo podía confiar en su formidable fuerza física y su habilidad única para luchar. Pero aún así, Dagruel seguía demostrando una destreza marcial insuperable. Comillas, excelente. Una sonrisa apareció en los labios del Luao. Tengo aún más ganas de nuestra batalla de más tarde. El más tarde aquí definitivamente no se refería al actual Dagruel. Incluso si ya había irrumpido en el dominio de los dioses. Pero este avance no fue más que una acumulación de magícules. Sin despertar su propia habilidad divina suprema, no era más que un cascarón vacío. Como un globo inflado, y la habilidad divina suprema era una aguja, capaz de reventar fácilmente el cuerpo hinchado de Dagruel. Por lo tanto, la batalla posterior a la que se refería Luao tuvo lugar después de que Dagruel se sometiera a Rin y adquiriera suficiente poder de él. Incluso antes de convertirse en subordinado de Rin, ya podía demostrar tal fuerza. Una vez que Dagruel se uniera, su fuerza sin duda no sería menor que la de los actuales dioses dragón. Bien, esto sí que me gustaba. Luao se emocionó aún más. Parecía verse a sí misma en un futuro cercano, desatando todo su poder y luchando contra el dios gigante hasta los confines del universo. Era una idea escalofriante. Pero por ahora. Déjame darte una lección. Luao sentía que, tratándose de una persona tan orgullosa como Dagruel, conseguir que se sometiera sería mucho más difícil que con Leon y Dino. Leon era inteligente, y Dino simplemente era precavido. Someter a esos dos no presentó ninguna dificultad. Pero Dragel. Comillas, Dios Supremo. Originalmente, Luo no tenía intención de utilizar un movimiento tan letal. Pero la oportunidad era excepcional, y a Luo no le importó dejar que Dagruel presenciara lo que era un verdadero dominio de los dioses. Continuará. Capítulo 495, la concesión del rey gigante. Comillas, MMM.
Dagruel no sabía qué había sucedido, pero su corazón, la fuente de su poder, se desvaneció en ese instante. Su cuerpo comenzó a colapsar y sus magículas empezaron a disiparse. Comillas, ¿qué hiciste? Era invisible, indetectable e imposible de evitar. Sin embargo, esto no era una técnica para detener el tiempo, sino violencia pura y definitiva. Frente al poder absoluto, dijo Luo con palabras con las que Dagruel estuvo profundamente de acuerdo, comillas, todo es tan vulnerable. El Dios Supremo, la configuración, el control e incluso la disipación casual de las habilidades supremas. Comparado con el poder de Milim, que podía destruir al Supremo, estaba casi al mismo nivel. Cuando el nivel supremo alcanzó el dominio de los dioses, aún podría haber diferencias entre ellos, pero no entre las personas que usaban el nivel supremo. En otras palabras, la destrucción suprema de Milim podría destruir al dios supremo de Luo. Pero antes de eso, Luo podría usar a Ultimate God para hacer explotar a Milim, incluso destruyendo el mundo entero junto con ella. Por supuesto, la Milim de turno contaba con el respaldo del universo del vacío. Aunque su cuerpo físico fuera destruido, podría revivir del caos primordial 583 y no moriría realmente. En resumen, independientemente de si podían revivir o no, en términos puramente de poder, era difícil para los poseedores de las habilidades divinas supremas determinar realmente un vencedor. Comillas, ¿es eso así? Luo no respondió directamente, pero Dagruel comprendió lo que quería decir. Comillas, ¿acaso el inmenso poder del que tanto me enorgullezco es solo el umbral para desafiarte? Leonidino no pudieron entender las palabras de Dagruel. Porque en realidad no se habían enfrentado a Luo. Solo Dagruel podía comprender el aterrador poder que se escondía bajo el cuerpo aparentemente delicado de Luo. El valor intrínseco de la acumulación de magículas seguía aumentando. La Trinidad de Dagruel, en esencia, consistía en usar la solidificación de magículas para mejorar sus atributos físicos y luego usar a la fuerza su cuerpo físico para resistir las habilidades definitivas. Había que admitirlo, esta idea era realmente muy poderosa. Al menos antes de que apareciera Rin, antes del nacimiento de la habilidad especial solidificación de magículas, Dagruel estaba absolutamente en una liga aparte. Desafortunadamente, los tiempos cambiaron demasiado rápido y Dagruel se topó con su némesis. Ante los puños y patadas del Luo, Dagruel, cuya solidificación de magículas era inferior a la suya, no tenía poder para resistir. Para usar una analogía, fue como un choque entre el acero y el hierro, donde el primero aplastó fácilmente al segundo. Por no mencionar que Luo también había desatado una habilidad divina suprema. Si la solidificación de magículas era de acero y el dios gigante de la Trinidad era de hierro, entonces Leon y Dino eran casi tan frágiles como galletas. En cuanto a la habilidad divina suprema, eso ya podría llamarse adamantium. Cualquier acero, al ser puesto a prueba contra el adamantium, se derretiría como el tofu. Solo una habilidad divina suprema podría competir con una habilidad divina suprema. Resistirlo con un cuerpo físico. Luo solo pudo decir que Dagruel se estaba sobreestimando un poco. Sin embargo, considerando la situación de Dagruel, este tipo ni siquiera poseía una habilidad definitiva ordinaria, y mucho menos una habilidad divina definitiva. Quizás fue por esta razón que Dagruel se embarcó en un camino similar a la solidificación de magículas, refinándose a sí mismo a la fuerza hasta convertirse en una masa indestructible de acero e ignorando cualquier ataque. Si su oponente no hubiera sido Luo, este recién ascendido dios dragón. Ninguno de los 10 antiguos grandes señores demonio lo habría tenido fácil contra Dagruel. Perdí. Dagruel recuperó su robusta forma, se arrodilló sobre una rodilla, con el rostro desprovisto de toda arrogancia. Lo único que quedaba era una súplica sincera desde lo más profundo de su corazón. Espero que puedas perdonar a mi esposa y a mis hijos. Dagruel dijo, por favor. El rey gigante bajó la cabeza. Él y Luo no tenían ninguna enemistad. Su enfrentamiento fue más bien un choque entre individuos fuertes. Dada la naturaleza de la raza gigante, no guardarían rencor al Luo por haber matado a Dagruel, así que no había necesidad de preocuparse por el odio. Dagruel lo había explicado claramente. Comillas, así que él también es un hombre de familia. Luo dijo esto mientras abría su abanico de papel y se abanicaba suavemente. Comillas, pero no te equivocas en algo. Comillas, ¿qué? Comillas, cuando dije que te quitaría la vida. Comillas, Dagruel levantó la cabeza confundido. Solo entonces se dio cuenta de que Luo, en efecto, nunca había dicho que ella fuera su enemiga. Solo se podía decir que el aura de Luo era demasiado aterradora.
El simple hecho de estar allí de pie, la aterradora intención asesina y la presión hicieron que Dagruel fuera incapaz de oír nada más. Su cerebro, ahora calmado por la derrota, rápidamente se percató de la presencia de Leon y Dino. ¿Comillas invitación? Recuerdo que ustedes dos me dieron algo antes, ¿verdad? Dagruel se puso de pie, con las heridas aún sin curar. El dios supremo del Luao había anulado directamente su poderosa capacidad de autocuración. Por suerte, Luao solo quería una batalla. Este no era el universo campione, donde ella podía matar a su antojo. Dagruel era un personaje poderoso de la zona, mencionado específicamente por Rin. Luao podía vencerlo, pero no podía matarlo. Rin tenía en alta estima a tan valiente rey gigante. Ustedes dos explíquenle los detalles. Luao hizo un gesto con la mano, indicándoles a Leon y Dino que explicaran. Y sus lesiones. Luao retiró el poder del dios supremo que había dejado dentro de Dagruel. Una vez levantado el bloqueo, Dagruel pudo confiar plenamente en su capacidad de recuperación para volver a su máximo nivel en poco tiempo. Está bien, ya basta. Estoy cansado. Luao abrió un pasaje espacial y se dio la vuelta para marcharse. Antes de marcharse, Luao se volvió y les dirigió una mirada fría a los tres. Recuerden venir al banquete cuando llegue el momento, ¿me oyeron? Al mismo tiempo, los tres comprendieron el trasfondo de la mirada de Luao. Si se atrevían a llegar tarde o a faltar, sin duda los mataría. Bueno, no te preocupes, estaré allí a tiempo. Dino se volvió cobarde de inmediato, sonriendo rápidamente mientras decía, comillas hermana mayor, que tengas un buen viaje. Leon no podía ser tan desvergonzado como Dino, inclinar la cabeza ya era su límite. En cuanto al rey gigante, Dagruel admiraba a los fuertes. Luao fue capaz de derrotarlo en un combate cuerpo a cuerpo y aún así perdonarle la vida. Este acto fue similar al del rey dragón estelar en el pasado, ganándose el respeto de Dagruel. Uf. Finalmente se ha ido. Al ver desaparecer por completo la figura del Luao, Dino se secó el sudor frío de la frente y dijo con voz temblorosa, comillas ¿de dónde salió esa mujer? Es tan fuerte como un monstruo. Comillas esa mirada que me lanzó hace un momento. Casi pensé que me iba a matar en ese mismo instante. Continuará. Capítulo 496, Pequeño jardín, números ordinales. Dagruel, ¿estás bien? Dino se acercó rápidamente a Dagruel y le preguntó por su estado actual. Al observar el entorno y el terreno alterado a la fuerza, se podía apreciar la brutal derrota que Dagruel había sufrido a manos de Luao. Mi vida no corre peligro. Dagruel quedó completamente convencido de su derrota, y sus palabras rebosaban de reverencia hacia Luao. Ella mostró misericordia. Realmente no te entiendo. Dino se quedó sin palabras. ¿Acaso el cerebro de ese tipo había sufrido daños por la paliza? Entonces. Dagruel miró a los dos señores demonio. Comillas ¿qué significa la invitación? ¿Podrían explicármela? Antes de marcharse, Luao les había confiado la explicación a Leon y Dino. Aunque con cierta reticencia, bajo la presión de Luao, los dos no tuvieron más remedio que compartir la información que poseían con Dagruel. Comillas se ha unificado el gran bosque del Jura. Dagruel permaneció en la región más occidental, con innumerables naciones occidentales entre su territorio y el gran bosque del Jura. Por lo tanto, en términos de inteligencia, Dagruel era claramente el que estaba más rezagado. Sin embargo, Dagruel aún sabía algo sobre el gran bosque de Jura. Comillas así que Beldora ya ha sufrido alguna desgracia. El gran bosque del Jura había sido territorio de Beldora desde tiempos inmemoriales. Ahora que el gran bosque del Jura había cambiado de dueño, Beldora debió de tener problemas. En cuanto a que la persona detrás del Luao sea Beldora. Dagruel ni siquiera se había planteado tal cosa. ¿Qué derecho tenía una simple Beldora a cruzar a un reino superior? A ojos de Dagruel, Beldora no era más que un necio que ni siquiera podía controlar su propio poder, y no lo tomaba en serio en absoluto. De nada. Dino dijo, Beldora ya se ha sometido al señor de la nación monstruo. ¿Comillas enviado? Dagruel estaba un poco sorprendido. ¿Comillas ese tipo también se sometería a alguien más? ¿Comillas mmm? En cuanto terminó de hablar, Dagruel se dio cuenta de algo, los miró sorprendido, y Dino y León también mostraron una expresión de complicidad. ¿Comillas el dragón rey de las estrellas? Tal como León había intuido, Dagruel también sospechaba que el dragón rey de las estrellas había revivido. De lo contrario, ¿por qué se sometería Beldora? Y Luao hace un momento, aunque no pudo desatar todo su poder, el aura que Luao emanaba sin duda tenía una conexión significativa con el dragón rey estelar.
Según Dagruel, Luo y el Rey Dragón Estelar eran de la misma raza. La misma raza, ¿verdadero dragón? O, como había dicho la otra parte, un reino más allá del dragón verdadero. Es un dios dragón. León explicó, cuando un dragón verdadero progresa aún más y alcanza la altura del dragón rey estelar, se le llama dios dragón. El reino del dios dragón es considerado el reino más elevado que pueden percibir los seres del mundo cardinal. Para ir más allá de eso, sería necesario romper las limitaciones del mundo y entrar en una nueva dimensión. Ni siquiera el antiguo rey dragón estelar había logrado esto. No. Para ser precisos, cuando nació el dragón rey estelar, era efectivamente equivalente a ese reino. Pero durante el proceso del nacimiento del mundo, el rey dragón estelar, que había adquirido una forma concreta, cayó de ese reino. Además, en la obra original, Rimuru absorbió toda la energía del vacío. Rimuru, quien trascendió la creación, también puede ser visto como alguien que irrumpió en el reino del dios dragón. Actualmente, el nivel de Rin es más o menos equivalente al de esos dos, o incluso un poco más alto. Utilizando el sistema de clasificación más intuitivo de Littlegarden. Un dios dragón es aquel que ha entrado en el reino de la autoridad de 3 dígitos, capaz de destruir fácilmente un universo cuando lucha con todo su poder. Si bien Boy Rimuru y el dragón rey estelar primordial aún se encuentran en el rango de los 3 dígitos, pueden ejercer un poder comparable al de un ser de 2 dígitos. Según la definición de Littlegarden, esto es una anomalía de 3 dígitos. De manera similar, Rin, que no ha absorbido a las 5 autoridades supremas, se encuentra precisamente en un estado de anomalía de 3 dígitos. El universo cardinal y el universo del pequeño jardín son, en realidad, muy similares. Tanto la resistencia del material como la composición de las normas tienen muchos puntos en común. Esto también facilita relativamente la conversión de las clasificaciones entre ambos bandos. Por ejemplo, un ser de 5 dígitos que obtiene divinidad y posee poder destructor de estrellas puede equipararse a un señor demonio del mundo cardinal, que es especial a. Un señor demonio despertado es una potencia de 4 dígitos, capaz de destruir galaxias y dominar las leyes. En cuanto a los seres de 3 dígitos que están por encima de eso, la batalla entre el antiguo Wu y Milin casi destruyó el mundo entero. Sin duda, ambos poseen el poder de destruir un universo. Y los diversos dragones verdaderos son fuerzas de combate poderosas capaces de sacudir los cimientos del universo, y en cualquier mundo, pueden ser considerados dioses principales, o incluso reyes de dioses. Sin embargo, debido a la inmensa brecha dentro de los rangos de 3 dígitos. Esto provocó que Milin tuviera 3 dígitos antes de convertirse en un dios dragón, y que siguiera teniendo 3 dígitos después de convertirse en un subordinado. Basado en la actual división de poder de combate bajo el mando de Rin. Entre las anomalías de 3 dígitos se encuentran el propio Rin y su compañera Violet. Entre los que han entrado oficialmente en el reino de los 3 dígitos se encuentran Belzard, Belgrind, Beldora, Milim, Gui, Luoao y otras potencias de nivel dios dragón. Debajo de eso se encuentran los señores demonio despertados de 4 dígitos. Incluso en Littlegarden, estos señores demonio podrían convertirse en fuerzas de combate de alto nivel de un panteón divino, dominar una región o sembrar el caos en los niveles inferiores. Los miembros de alto rango de la nación monstruo están compuestos básicamente por este tipo de individuos. Debajo de eso se encuentran las anomalías de 5 dígitos, lideradas por varios cuasi, señores demonio. Como Akurou, Kaede y los demás. Aunque no hayan alcanzado el nivel de 4 dígitos ni se hayan convertido en señores demonio despertados, con su experiencia y sus habilidades únicas, aún pueden derrotar a los señores demonio despertados que no hayan obtenido habilidades definitivas. La valoración que hace Rin de ellos como anomalías de 5 dígitos es razonable. En cuanto a los monstruos de rango B de 5 dígitos, luego los de 6 dígitos e incluso los de 7 dígitos, los monstruos de rango B generalmente tienen un poder de combate equivalente al de seres de 7 dígitos. Y en el rango A, incluso los seres típicos de 6 dígitos tienen dificultades para combatirlos. Especialmente con las habilidades especiales otorgadas por Rin, no es imposible que los monstruos de rango B de 7 dígitos luchen contra las existencias de 6 dígitos de Littlegarden durante un corto periodo. En general, la magnitud actual de la nación monstruo ya es aterradora. Rin está esperando a asimilar la autoridad suprema antes de intentar alcanzar el reino de 2 dígitos de Littlegarden, que es el dominio de la autoridad completa. Si lo consigue, poco después Rin se preparará para conectar con Littlegarden.
No hay otra opción. La actual nación monstruosa es simplemente demasiado poderosa para los mundos ordinarios. Para satisfacer el deseo de batalla de los subordinados y lograr grandes hazañas, se necesita urgentemente un oponente adecuado. Sin duda, Little Garden, con dioses y budas por todas partes, es un lugar maravilloso. Continuará. Capítulo 497, el que más contribuyó. Comillas, ¿recibirán todos una invitación? Teóricamente, sí. Comillas, ¿y qué hay de Wii? Dino comprendió más o menos que esa supuesta invitación era en realidad Rin anunciando su existencia al mundo. Luo se acercó y les dio una buena paliza. De principio a fin, solo tenían una opción: aceptar la invitación y asistir obedientemente. Chico. Dado que Leon fue el primero en ser invitado por Luo, tenía más información que Dino y Dagruel. Ella ya se ha unido a la nación monstruo. Dino, que había estado esperando a que Wii, el más fuerte de los 10 grandes señores demonio, hablara, abandonó instantáneamente todas sus ideas. Simplemente ríndete. ¿Qué más podía hacer? Incluso Wii se había rendido. Si no lo hubiera hecho, ¿acaso estaba esperando la muerte? En efecto, ese gran ser debe ser el resucitado Rey Dragón Estelar. Primero, Veldora se rindió, y luego se unió Wii. Esto demostró aún más la estrecha relación de Rin con el Rey Dragón Estelar. Bien. Si se trata del Rey Dragón Estelar, entonces no hay nada que podamos hacer. El Rey Dragón Estelar era el dios creador. El mundo entero fue creado por él. Si tenía que haber un monarca, el Rey Dragón Estelar era sin duda digno de él. Comillas, ¿cuándo es? Dagruel aún no había visto la invitación. La sacó, la abrió y la examinó durante unos instantes. Dentro de 3 días, Está escrito muy claramente aquí. Invitar a los 10 grandes señores demonio a asistir a un banquete organizado por la nación monstruosa. Dino leyó una frase de la invitación: invitamos a los 10 grandes señores demonio, lo que incluye también a Milim, Ramiris, Luminous y la reina Frey del cielo y el rey León Carrión. Sí. Eso es prácticamente todo. Olvidaste a Clayman. León se lo recordó a Dino cuando se olvidó de alguien. Comillas. ¿Hablas en serio? Frey y Carrion aún tienen posibilidades de llegar a nuestro reino. ¿Clayman? ¿Qué tenía? Desde la perspectiva de Dino y León, era fácil ver la verdadera naturaleza de Clayman. Este tipo no tenía las cualidades necesarias para despertar como un verdadero señor demonio. Desde el principio, en el momento en que adquirió tantas almas corruptas, el destino de Clayman ya estaba sellado. Estaba destinado a fracasar durante su despertar y a quedarse estancado para siempre en torno a los 800.000 magicules, incapaz de avanzar más en esta vida. ¿Te refieres a? Dino preguntó con curiosidad, comillas, ¿invitará a esa hermana mayor tan violenta a Clayman? La hermana mayor violenta a la que se refería era, por supuesto, Luo, quien acababa de amenazarlo. A ojos de Dino, Luo era una aterradora tiranosaurio hembra. Si no se hubiera arrodillado rápidamente, su destino no habría sido mejor que el de Dagruel. Comillas PFF. Al pensar en esa situación, Dino no pudo evitar reírse. Tengo curiosidad por ver cómo reaccionará Clayman. Clayman. Dagruel primero corrigió la forma en que Dino se dirigía a Luo, y luego dijo, me imagino que será muy difícil para la hermana mayor Luo, ¿verdad? Teari Laplace también. Al mismo tiempo, dentro del castillo del reino de las marionetas, Clayman permanecía ansioso frente a una ventana de cristal. Detrás de él, una bola de cristal reposaba sobre una mesa. Sin embargo, la bola de cristal estaba vacía, declarando silenciosamente otro fracaso más en sus intentos de contactar con sus compañeros de la Alianza Arlequín Moderada. Comillas, ¿por qué no responden? Hace unos días, Clayman recibió un mensaje de Yuki. La otra parte declaró que había tenido algunos problemas y que trasladaría la base de la Alianza Arlequín Moderada al Imperio Oriental. Esta noticia sorprendió enormemente a Clayman. No comprendió el motivo de Yuki para tomar esa decisión y expresó su descontento con bastante firmeza. La razón de ello era que el Imperio Oriental limitaba con la nación títere de Gistave, situada directamente al norte del territorio de Clayman. En cuanto al reino de Englasia, donde se ubicaba originalmente Yuki, era miembro de las naciones occidentales, separado del territorio de Clayman por todo el gran bosque de Jura, junto con el reino de Falmut. En otras palabras, según el plan, Clayman y Yuki estaban ubicados en el este y el oeste del mundo, respectivamente. Se suponía que se convertiría en uno de los 10 grandes señores demonio y que, valiéndose de su astucia y fuerza, anexaría gradualmente los territorios de Milim,
Carrion y Frey, estos tres señores demonio. El repentino cambio de enfoque de Youki supuso, sin duda, un desafío para las habilidades de Clayman. Podría soportarlo. Como pudo. Con el orgullo que le caracterizaba, Clayman no podía renunciar a la oportunidad de demostrar su valía. Además, la persona a la que Clayman había sido leal de principio a fin era el señor demonio Kagali, no Yuki. Los compañeros a los que realmente reconocía eran Laplace y los demás. Este tipo, Yuki, que había aparecido de repente, despertó las sospechas de Clayman. Él sentía que Yuki era una persona ambiciosa. La otra parte solo los consideraba herramientas y peones, no verdaderos compañeros. Ese tipo estaba allí sin duda para tomar el poder. Al ver que le iba bien en el este del continente, Yuki usó la excusa del cambio de territorio para venir y arrebatarle sus logros. ¿Qué clase de broma era esa? Para resucitar al señor demonio Kazalim, que ahora era Kagali, Clayman había dedicado 400 años a alcanzar su estatus actual. Comillas, jamás reconoceré a un individuo tan despreciable. Clayman juró que cuando llegara Yuki, sin duda desenmascararía al hipócrita y haría que Fotman, Tear, Laplace y su más respetada, Kagali, despertaran del engaño de Yuki. Solo espera. Clayman aplastó la copa de vino que tenía en la mano, dejando que el vino tinto se derramara. Comillas, ya les diré quién hizo la mayor contribución. MMM. De repente, una voz ligeramente desconcertada resonó en el pasillo vacío. Comillas, OMS. Las pupilas de Clayman se contrajeron ligeramente y rápidamente miró en dirección a la voz. Vio que, en algún punto desconocido, una muchacha de belleza imposible, vestida con un largo vestido oriental, estaba sentada en el trono que normalmente le pertenecía a él. Comillas, ¿quién eres? Comillas, ¿cómo entraste? La expresión de Clayman era extremadamente sombría. No había percibido la presencia de la chica en absoluto. El hecho de que hubiera llegado aquí en silencio significaba algo evidente. Podría infiltrarse en este lugar con muchísima facilidad. Si albergaba alguna malicia, si era una asesina. Clayman no se atrevió a pensar más. Comillas, ¿de verdad eres un señor demonio? Déjame confirmarlo primero. Luo examinó a Clayman de pies a cabeza, con sus hermosas cejas ligeramente fruncidas. Comillas, eres la última de los 10 grandes señores demonio, Clayman, ¿verdad? Continuará. Capítulo 498, llamar a Clayman. ¿Qué magicules tan bajos? Luo miró a Clayman, que estaba frente a ella, y empezó a sospechar que se había equivocado de persona. Los anteriores señores demonio. León tenía más de 3 millones de magicules, Dino más de 4 millones en su estado normal, e incluso el rey gigante Dagruel había alcanzado los 40 millones. En cuanto a Guyin Milim, Luo no había visto a Ramirez y desconocía la situación de esta reina hada. Y Frey y Carrion, estos dos antiguos 10 grandes señores demonio, gracias a la bendición de Rin, ahora tenían al menos 3 millones de magícules. Esto también llevó a Luo a emitir un juicio erróneo. Es decir, los 10 grandes señores demonio, como mínimo, deberían estar todos al nivel de Leon y Carrion. Sin embargo, ¿qué le ocurría a Clayman? Sus magícules eran, como mucho, poco más de 400.000. Un tipo como él, en la nación monstruo, era apenas más fuerte que la gente común, apenas comparable a esos monstruos de élite. Había que saber que ni siquiera las potencias del nivel del rey dragón en la nación monstruo estaban cualificadas para convertirse en jefes de departamento, y que en su lugar debían obedecer las órdenes de sus superiores como miembros del personal. Tú, un señor demonio de un país, realmente solo tienes esta fuerza. Tenía que ser un error. Luo no dudaba del valor de un señor demonio. Después de todo, a ella también la llamaban señora demonio en el mundo campione. El estatus del mundo cardenal era incluso ligeramente superior al del mundo campione. Pase lo que pase, un señor demonio no debería estar a este nivel. Mi nombre es Luo, y el amo de la nación monstruo me ha encomendado la tarea de entregar una invitación al señor demonio Clayman. Ahora bien, Luo no tenía intención de discutir con un don nadie y dijo directamente, comillas, que Clayman salga y hable conmigo. Comillas. Al principio, Clayman no entendió lo que Luo estaba diciendo. Él podía entender cada palabra que ella decía, pero cuando las juntaron, empezó a sospechar que había oído mal. ¿Qué quiso decir con que Clayman salga a hablar conmigo? Esta frase contenía demasiado. Por ejemplo, desdén, arrogancia y también sospecha hacia él, Clayman. Comillas, amo de la nación monstruo. El rostro de Clayman se ensombreció.
Comillas, un tipo que apareció de la nada, ¿una invitación? ¡Qué truco tan aburrido! Pero tan pronto como terminó de hablar, Clayman sintió un fuerte dolor en el pecho. Una fuerza aterradora se abalanzó sobre él, lanzándolo por los aires. Atravesó más de una docena de muros y se desplomó entre las ruinas, deteniéndose apenas por un pelo. Comillas, ¿qué pasó? Comillas, ¿quién está peleando en el castillo? Comillas, Lord Clayman, es Lord Clayman. Comillas, ¿se encuentra bien, Lord Clayman? El repentino alboroto atrajo de inmediato la atención de innumerables personas en el castillo. Y cuando corrieron hacia allí, lo que vieron fue a Clayman, cubierto de polvo y suciedad, tendido entre los escombros, y a la deslumbrante mujer de pie frente a él, mirándolo desde arriba. Comillas, cuida tu tono. Luo estaba rodeada de un poder mágico violento. No se contuvo en absoluto. El aura aterradora arrasó todo el castillo como una tormenta. En ese instante, todos los monstruos del castillo sintieron una horrible sensación de pavor y palpitaciones, como si el cielo se estuviera derrumbando. Todos los que tenían un rango superior a A estaban empapados en sudor frío y sus cuerpos temblaban incontrolablemente. En cuanto a aquellos que ni siquiera eran de rango A, esos tipos, con solo percibir el aura del Wow, ya habían perdido la razón, sus ojos se pusieron en blanco mientras se desmayaban. Comillas, tú. Comillas, ¿quién eres exactamente? Clayman se llevó la mano al pecho, sin esperar jamás ser derrotado tan rápidamente. Un solo strike, solo un strike. Ni siquiera ese golpe fue propinado personalmente por Luao, fue simplemente su aura, una sola mirada, lo que lo hirió de tal manera. Si Luao no se hubiera contenido. Su blasfemia contra Rin hace un momento habría sido suficiente para que Luao lo matara 10.000 veces. Comillas, ¿ya has hecho suficiente ruido? Luo miró a Clayman con ojos gélidos, como si fuera basura. Comillas, ¿desde cuándo un don nadie como tú puede representar a un señor demonio? Si no quieres verme arrasar este lugar. Luo dijo, comillas, ve y llama a Clayman por mí, inmediatamente. Tras las palabras de Luo, la escena quedó sumida en un silencio sepulcral. Aquellos monstruos de alto rango que habían sido atraídos y habían resistido con éxito el poder contenido del dios dragón del Wow, así como el propio Clayman, no tenían ni idea de cómo responder a su exigencia. Comillas tos. Comillas tos, tos, tos. Impotente, Clayman solo pudo reprimir el dolor en su cuerpo y decir con rabia, comillas, ¿llevas diciéndome que salga desde hace un momento? ¿Quién es el que se está pasando de la raya? Él lo entendió. Clayman lo entendió perfectamente. Luo realmente no lo puso en sus ojos. O mejor dicho, Luo lo despreciaba desde lo más profundo de su corazón, creyendo que él no era el señor demonio Clayman. En cuanto al motivo, además de la fuerza, ¿existía alguna otra posibilidad? Luo sentía que, con su fuerza, era completamente indigno del título de señor demonio, y que le era imposible ser un hombre de arcilla. ¡Qué ridículo! Él, que siempre se había enorgullecido de ser un individuo fuerte entre los 10 grandes señores demonio, era, a los ojos de esta mujer, simplemente un don nadie patético. Comillas, ¿hay un límite para menospreciar a la gente? No. Aunque Clayman era débil, seguía teniendo mal genio. Tras ser humillado de esa manera, deseó poder despertar en ese mismo instante y demostrarle a esa miserable mujer si merecía el título de Rimuru. Comillas, tú. No estaba claro si Clayman había tenido suerte o si Luo simplemente no se había percatado de su falta de respeto. En ese momento, el corazón de Luo se llenó de confusión. Comenzó a dudar de la inteligencia de la gente del mundo cardenalicio. ¿Es esto? ¿Con semejante fuerza, podría uno convertirse en un señor demonio? ¿Es real o falso? Luo no creyó las palabras de Clayman y, en cambio, preguntó, comillas, ¿cómo demuestras que eres Clayman? Comillas. Clayman jamás había escuchado una pregunta así en su vida. ¿Cómo demuestro que soy yo? Si no hubiera sido por ese último golpe, que realmente le había quitado la mitad de la vida a Clayman, sin duda se habría levantado y habría estallado contra ella. Olvídalo. Luo no esperaba que Clayman diera una respuesta razonable. Se puso en contacto directamente con Rin y le envió una imagen de Clayman. Comillas, ¿este tipo es Clayman? Por otro lado, Rin miró la foto que Luo le había enviado, en la que se veía a Clayman desplomado entre las ruinas. Comillas PFF. Por alguna razón, a Rin le pareció un poco gracioso. Sí, él es Clayman. Comillas, en serio, no me equivoqué de persona. Los ojos del Luo se abrieron de par en par mientras miraba a Clayman con incredulidad.
Comillas, es difícil imaginar que alguien tan débil como tú pueda convertirse en un señor demonio. Matar con palabras. La única frase del Luo casi hizo que Clayman muriera de ira. Continuará. Capítulo 499, la decisión de someter a la compañía de payasos. Luo se marchó. Tras arrojarle despreocupadamente la carta de invitación a la cara de Clayman, abrió un portal espacial y regresó a la nación monstruo. Ella solo había aceptado esta misión para poder luchar contra un oponente fuerte. Un debilucho como Clayman era simplemente demasiado decepcionante. Comillas, ¿has vuelto? En el castillo del señor demonio, Rin sonrió al ver regresar a Luo. Comillas, ¿disfrutaste la batalla contra Dagruel? Nada mal. Al oír el nombre del rey gigante, Luo lo elogió. Ese tipo es un verdadero guerrero. Espero con ansias nuestro segundo encuentro. Aunque ella había derrotado al rey gigante, Luo no lo subestimó. Después de todo, ella contaba con el apoyo de Rin, mientras que Dagruel dependía completamente de su propia fuerza. Para una comparación justa, habría que comparar a Luo durante su época de campeone con la actual Dagruel. Pero en ese caso, ¿confiaría Luo en poder derrotar a Dagruel? Evidentemente, Luo no podía hacerlo. Por lo tanto, en esta ocasión, Luo estaba más interesado en evaluar la calidad de los 10 grandes señores demonio. Las verdaderas batallas tendrían que esperar hasta que se sometieran a Rin, se transformaran en sus dependientes, obtuvieran nuevos poderes y alcanzaran su máximo potencial. Solo cuando todos alcanzaran su máximo potencial y ella los derrotara, Luo se sentiría verdaderamente satisfecha. Ah, claro. De repente, Luo pensó en Clayman. Comillas, ¿qué pasa con ese Clayman? Tras encontrarse sucesivamente con 3 señores demonio que no eran campeones, Luo inicialmente se sintió muy feliz, pero la existencia de Clayman era como una mosca en la sopa, totalmente repugnante. Él, dices. Solo un payaso. Posteriormente, Rin explicó brevemente la relación de Clayman con la nación monstruo. Comillas, ¿por qué no simplemente matarlo? Luo no entendía el humor negro de Rin. Si era un enemigo, simplemente lo había matado sin contemplaciones. ¿Por qué mantenerlo con vida hasta ahora? Los planes no pueden seguir el ritmo de los cambios. Rin no esperaba que su propia fuerza se manifestara tan rápidamente. En tan solo unos meses, Rin pasó de ser completamente impotente a un individuo con una fuerza cercana a los 2 dígitos, capaz de aplastar el universo con facilidad. Y en ese reino, el hombre de arcilla al que una vez temió ya no existía en los ojos de Rin. La razón por la que lo mantuvo con vida fue exactamente la que Luo había dicho. Ver a Clayman saltar de un lado a otro fue, me atrevo a decir, bastante divertido. Por supuesto, Rin no permitiría que Clayman siguiera así. En este banquete del señor demonio, Clayman pagaría el precio que merecía por sus acciones pasadas. Sus intrigas contra la raza Oni, permitiendo que las bestias mágicas de tipo insecto causaran estragos en el bosque, y el clan orco que ya se había unido al bando de Rin. Como líder, ¿cómo podía permanecer indiferente ante el acoso a sus subordinados? Y los demás miembros de la compañía de payasos. Como dice el viejo refrán, una familia debe ser limpia y ordenada. Sin embargo, Rin reflexionó, aún no he decidido cómo lidiar con ellos. Existía un gran rencor entre Clayman y Rin. Sin duda lo fue. Matar a Clayman no le causaría a Rin ninguna presión psicológica. Pero los demás miembros de la compañía de payasos. Yuki era el cerebro detrás de todo, mientras que los demás eran más bien herramientas que lo ayudaban. El verdadero objetivo de los 3 payasos era resucitar al antiguo señor demonio, ahora Cagali. Y ya habían cumplido esa misión. Independientemente de cuánto odio o resentimiento se tuvieran Yuki y Cagali en la obra original, al menos con Rin, él, los payasos y Cagali tenían poca interacción. Comillas, ¿vas a quedarte con esos, ¿cómo se llamaban, payasos? A Luo no le importaban esas cosas. En su opinión, mientras ella fuera invencible, nadie podría resistirse a ella. Lo estoy pensando. A quienes Rin realmente quería conservar eran a Laplace, de entre los payasos, y a Cagali, que una vez fue un señor demonio. Antes de convertirse en payaso, Laplace había sido el héroe Sarion Grimwald, expulsando al dragón del caos. Esa batalla dejó al héroe Sarion al borde de la muerte, y en ese estado se encontró con el señor demonio Kazalim. Kazalim utilizó la hechicería para revivir al héroe Sarion, y el precio fue que este se convirtió en la marioneta de Kazalim, transformándose en el payaso hedonista Laplace. En la obra original, Laplace, valiéndose de su excelente fuerza y de la ayuda de Yuki,
Logró romper el control de Michael sobre los miembros restantes de la Alianza Arlequín Moderada. Antes de ser alcanzado por la magia del ataque supernuclear, Laplace recordó su vida pasada y a su esposa, muriendo sin remordimientos junto a Yuki mientras protegía a Cagali y Tear. Tenía absoluta confianza en sus compañeros. A pesar de haber perdido casi todos sus recuerdos, conservaba la experiencia y las habilidades de su vida pasada como héroe, y su fuerza seguía siendo increíblemente formidable. Sería una lástima que un talento como ese, que apreciaba a sus compañeros y amaba a su familia, simplemente fuera asesinado. Además, Laplace era el más fácil de someter. Siempre y cuando sus recuerdos de su vida anterior estuvieran despiertos, podría renacer como Sarion. Después de todo, Sarion había estado completamente bajo el control de Kazalim, habiendo perdido la razón. Sería razonable y justificable que se reformara y se sometiera a Rin. Y Sarion había sido en su día un héroe de la dinastía hechicera de Sarion, donde gozaba de un estatus e influencia considerables. Con él, someter a la dinastía hechicera sería bastante fácil. Aquí, fácil no se refiere a la fuerza militar, sino más bien a ganarse el corazón del pueblo. De lo contrario, con el poder de Rin, podría derrocar a la dinastía hechicera y matar a todos con un simple movimiento de su dedo. Pero hacerlo iría en contra de la intención original de Rin. Si existía una forma mejor, más sencilla y más legítima de someterlos, ¿por qué recurrir a medidas tan extremas? Lo más importante es que la dinastía hechicera cuenta con muchos miembros elfos. La conquista de la dinastía hechicera traería consigo un gran número de elfos a la nación monstruosa. Tanto Rimuru como Rin sentían una ligera preferencia por los elfos, viéndolos a través de una perspectiva particular. Bueno, Rin admitió que se debía a su afición por coleccionar, y a que era una buena afición, por cierto. ¿No sería un placer para la vista tener a un grupo de damas elfas sirviendo como sirvientas en el castillo del señor demonio? No esperaba que lo hubieras pensado tanto. Luo admitió que no era buena en la gestión, prefería pelear. Bueno, de todos modos, no me interesa ese Clayman. Entonces, ¿qué nivel es ese Cagali? ¿Comillas es muy fuerte? A Luo le encantaba enfrentarse a oponentes fuertes. ¿Comillas cómo se compara con los anteriores señores demonio? Fue derrotada por León. Comillas TSK. Luo dijo con desdén, pensaba que era alguien formidable, pero resulta que solo es esto. La fuerza de León, por no hablar de ahora, incluso el antiguo Luo tenía absoluta confianza en poder aplastarlo. Esto también significaba que, incluso si León recibía la gracia de Rin, apenas superaría la marca de los 10 millones, fracasando por completo en alcanzar la altura de Luo. Continuará. Capítulo 500, preparativos. Comillas, ¿hay algo más? No. La vida de Luo era, en realidad, bastante aburrida. De hecho, si quisiera, Luo podría regresar al mundo campione en cualquier momento. A diferencia de Belzard, ella era originaria del mundo campione, por lo que regresar ahora sería simplemente un glorioso regreso a casa, no una invasión de un dios exterior. Tampoco tiene sentido volver al mundo de campione. Luo ya había regresado antes. Tenía algunos asuntos que resolver para su culto sagrado de las 5 montañas, así que volvió específicamente una vez. Pero ahora, Luo ya había organizado todo lo que necesitaba ser organizado. El mundo de campione ya no le interesaba a Luo. Especialmente ahora que Luo había alcanzado los 3 dígitos, volver a matar dioses y saquear a las autoridades simplemente no la entusiasmaba. Entonces es perfecto. Rin la invitó diciendo, mi asimilación de la autoridad suprema ha llegado a un momento muy crítico. Comillas, ¿porque no me lo dijiste antes? Si Rin la necesitaba, Luo sin duda estaría a su lado, ni siquiera hacía falta decirlo. Comillas, no están ya aquí Belzard y Belgrin. Esa sola frase hizo que Luo sintiera un dolor punzante en el pecho. Comillas, debo irme. Porque esas 2 mujeres podían estar allí, pero ella, Luo, tenía que ser la última en enterarse. Comillas a. Al ver que la mirada del Luo se volvía cada vez más amenazante, Rin agitó rápidamente la mano. Es broma, solo era un chiste. De todas formas, tenía pensado encontrarte. En la actual nación monstruo, no había muchos poderes de combate disponibles para proteger a Rin, y las 3 mujeres eran claramente las más adecuadas. Comillas HMPH. Luo seguía algo disgustada, pero antes de que pudiera decir algo más, aparecieron 2 figuras junto a Rin, Belzard y Belgrind, a quienes acababa de mencionar. Comillas, ay, Dios mío, ¿a qué se debe este enfado repentino? Belgrind dijo con sarcasmo,
Rin vino a buscarte en cuanto regresaste. Para la vigilancia, con Belgrindi conmigo, ¿debería ser suficiente? No. No. Rin negó con la cabeza. La fuerza del Luo es muy necesaria. Sois las máximas fuerzas de combate a mi lado. Para evitar que individuos poderosos de otros mundos se entrometan, dijo Rin, necesito tu fuerza. Rin planeaba utilizar este avance para intentar establecer un primer contacto con el universo del pequeño jardín. Por supuesto, esto era solo un plan. Si Rin no podía alcanzar 2 dígitos, que es el dominio de autoridad completa, de una sola vez, entonces naturalmente no se arriesgaría a contactar con Little Garden. De lo contrario, una vez observados por el núcleo del pequeño jardín, y si el bando de Rin no tuviera forma de bloquear esa observación, se pondrían en peligro, lo que haría que el esfuerzo no valiera la pena. Comillas es para ese mundo llamado pequeño jardín. Sí. Rin ya había informado a las hermanas del dios dragón sobre la información que había recopilado de Little Garden. Sin embargo, Luo sabía muy poco al respecto y aún necesitaba que Rin se lo explicara. El pequeño jardín, también conocido como el paraíso de los dioses y los budas. Rin dijo, allí, el poder de los dioses estará muy restringido, al igual que en el mundo cardinal de nuestro mundo. Y según el rango, Little Garden divide la fuerza por dígitos. El máximo es de 1 dígito, el mínimo es difícil de precisar, pero por lo que sé, debería tener 7 dígitos. Por debajo de 7 dígitos, aún podría haber 8 y 9 dígitos. Pero cuando Rin observó el universo del pequeño jardín, no se centró en esos personajes secundarios insignificantes. Después de todo, esto era entrometerse en el universo del pequeño jardín, y Violet no podía ser demasiado precavida. Para evitar ser descubierta, Violet actuaba con extrema cautela, ocultando su paradero lo máximo posible. Afortunadamente, aunque los seres de 2 dígitos en Little Garden eran poderosos, en última instancia solo eran comparables a Rin. Aunque Rin aún no era un ser de 2 dígitos y solo podía ser considerado un ser roto de 3 dígitos. Pero incluso si los seres de 2 dígitos de Little Garden aparecieran ante Rin, él aún tendría el poder para luchar contra ellos, e incluso derrotar a aquellos de menor rango entre los seres de 2 dígitos. Y esto también significaba que una vez que Rin lograra abrirse paso, lo que lograría, sin duda, no sería el nivel de guardián de 2 dígitos, sino una entrada directa a la vanguardia de ese ámbito. Ambos eran seres de 2 dígitos. Los seres de 2 dígitos del pequeño jardín eran así porque, en verdad, solo eran seres de 2 dígitos. Sin embargo, el estatus de Rin de 2 dígitos se debía a las limitaciones de su visión del mundo. Solo podía alcanzar 2 dígitos como máximo. La diferencia entre ambos era como la que existía entre un señor demonio despertado y un señor demonio despertado que poseía una habilidad definitiva. Aunque sus reinos eran similares, su poder de combate. Este último podría matar al primero al instante. 1 dígito. Luo conocía los conceptos de números de 2 y 3 dígitos. Cuando se lo había explicado a León, se refería a este sistema de clasificación de Little Garden. Un ser de 3 dígitos tenía aproximadamente un nivel de poder capaz de destruir un universo. Y un ser de 2 dígitos podría crear un universo con sus propias manos. Cuando se lo tomaban en serio, eran peces gordos que incluso podían destruir un multiverso. Por supuesto, el gran poder de un ser de 2 dígitos era mucho más que simplemente destruir un multiverso, porque eso todavía ocurría dentro de Little Garden, donde los diversos seres de 2 dígitos ejercían moderación. En esencia, un ser de 2 dígitos podría considerarse básicamente como el límite del poder individual. 2 dígitos ya son aterradores, dijo Luo. Comillas, ¿qué tan poderoso debe ser un ser de un solo dígito? Luo creía originalmente que el universo cardinal era más avanzado que el universo campione. Ella descendió del reino inferior al reino superior y presenció un mundo que jamás habría podido imaginar. Inesperadamente, había seres aún más poderosos. Comillas, ¿tienes miedo? Comillas, ¿asustado? ¡Qué broma! Ante la provocación de Belzard, Luo, de forma inusual, no la refutó directamente, sino que se echó a reír. Comillas, ojalá fueran lo más fuertes posible. Sí, a Luo no le importaba en absoluto ni su propia vida ni su muerte. Hacía tiempo que estaba harta de una vida tan aburrida. Por lo tanto, ya fuera el universo cardinal o el universo del pequeño jardín, Luo estaba lleno de pura expectación. Es una pena. Sin embargo, Rin tuvo que desenmascarar a Luo. En pequeño jardín no existen seres de un solo dígito. En Little Garden, sí existía el concepto de un ser de un solo dígito, también conocido como el viento de la declive.
Pero el viento de la declive no podía ser considerado como un individuo. Era más bien una regla del juego que surgió con la creación de Little Garden. Su poder absoluto de un dígito se limitaba al interior de Little Garden. Al igual que muchas de las pruebas finales de Little Garden. Si Little Garden es un juego, entonces las pruebas finales son los jefes según las reglas del juego. Incluso un ser de 2 dígitos, al seguir las reglas del juego, podría quedarse atascado o fracasar por no ser bueno en el juego. Pero al contrario. ¿Qué pasaría si ignoro las reglas del juego y destruyo directamente Little Garden? O bien, abandona Little Garden y construye un nuevo Little Garden. ¿Qué significado real tienen el llamado viento de la declive y las pruebas finales, con su supuesta insolubilidad e invencibilidad? Continuará. Capítulo 501, comienza la absorción. No hay necesidad de prestar atención al viento de la declive de un solo dígito, ese mismo es el juicio final preparado para dioses y budas, un producto destinado al entretenimiento. En otras palabras, para personas como Rin, que vienen de fuera del mundo, el viento de la decadencia, que ni siquiera puede abandonar el propio pequeño jardín, puede ser completamente ignorado. Después de todo, Little Garden es solo un mundo especial dentro de ese universo, aproximadamente del tamaño de la superficie de una estrella. El multiverso de Little Garden es mayor que el universo único de Little Garden, que a su vez es mayor que Little Garden mismo. Y el lugar donde se encuentra Rin todavía está fuera del multiverso del pequeño jardín, perteneciendo a un reino incluso más allá de eso. Rin. Justo cuando Rin les explicaba a las 3 mujeres información sobre Little Garden y algunos de los seres poderosos que allí habitaban, se escuchó la voz de Violet. El análisis está casi completo. Ahora solo queda el último paso. Rin dejó de charlar con las mujeres y dio un solo paso, apareciendo instantáneamente en el centro del universo del vacío. Comillas a. En cuanto él se movió, las 3 mujeres lo siguieron apresuradamente y llegaron también al centro del vacío. Dentro de ese núcleo, 5 esferas de luz ascendían y descendían. Eran los 5 poderes supremos del universo campione que simbolizaban las autoridades supremas. Pensé que sería de uno en uno. Luo se sorprendió un poco. Recordó que Rin había dicho que absorbiendo solo uno, o como máximo 2, podría alcanzar un reino superior. Ella no esperaba que en tan poco tiempo, Rin terminara de analizar directamente a las 5 autoridades supremas. Al principio, también pensé que sería problemático. Rin explicó, pero estos 5 poderes, en última instancia, tienen el mismo origen. Mientras Rin analizaba en el nombre del Padre, las otras 4 autoridades supremas, el calendario solar, el Ragnarok, Brahman y Atman como uno, y los 8 millones de cielos, también se estaban fusionando en el universo vacío. Al final, esos últimos 4 poderes no solo no obstaculizaron el análisis de Rin sobre en el nombre del Padre. Por el contrario, resonaron con la voluntad de Rin y aceleraron el proceso de fusión de en el nombre del Padre con el origen. De este modo, en tan solo unos pocos días, Rin completó el análisis de las autoridades supremas. Estos 5 poderes eran casi equivalentes a arrebatar la mitad del origen del universo campione. En términos de escala, el universo campione no era inferior en absoluto a un multiverso ordinario. Si se hablara únicamente de la riqueza del universo campione, es decir, de su diversidad, incluso comparado con Little Garden, no resultaría menos impresionante. Al fin y al cabo, los sistemas mitológicos que existen en Little Garden también existen en el universo de Campione. Los dos estaban muy igualados, sin diferencias reales entre ellos. Para decirlo sin rodeos, si el Buda Sakyamuni de 2 dígitos del pequeño jardín corriera al universo Campione, entonces se podría ver si las restricciones y la represión del mundo lo convertirían en un dios hereje, y luego algún Campione lo mataría bajo el sistema inmunológico de la voluntad del mundo. No pienses que eso es imposible. Hay que tener en cuenta que ni siquiera Belgrind y Belzard, a quienes Rin había preparado con antelación, se atrevieron a arriesgar directamente sus verdaderos cuerpos. Es posible que mucha gente no entienda esto. El universo Campione no es un único espacio, tiempo ni un único mundo. La trama que involucra a Kusanagi Godou mencionada en la obra original era simplemente algo que sucedió en un mundo paralelo. Pero desde la perspectiva de todo el multiverso de Campione, los eventos que ocurrieron en esa línea temporal, así como el jefe final MR, seguían siendo solo regulares. Comillas, ¿qué hacemos ahora? Comillas, tenemos que hacer algo. Comillas, ¿podría ser que algún tonto ciego aparezca y cause problemas?
Luoao, Belzar y Belgrind abandonaron sus actitudes juguetonas anteriores y se pusieron incomparablemente serios, mientras vigilaban atentamente los alrededores y se protegían de los enemigos que pudieran interferir. Ya he aislado la observación externa en la mayor medida posible. Violet también estaba allí y había estado vigilando todo el tiempo, pero aún así, más vale prevenir que lamentar. Por favor, adopten la forma de sus cuerpos de dios dragón y protejan el exterior del universo vacío. Comillas antes de que Rin logre abrirse paso, debes repeler todas las miradas indiscretas. Nuo cerró su abanico plegable, con la mirada fiera. Comillas no permitiré que ningún tonto que no distingue la vida de la muerte le haga daño a Rin. En cuanto a las hermanas del dios dragón, las dos mujeres intercambiaron una mirada y ambas pudieron ver la seriedad en los ojos de la otra. Al instante siguiente, acompañado de 3 rugidos de dragón. Las 3 mujeres revelaron sus verdaderas formas y, como 3 diosas dragón que se reflejaban a través del universo, montaron guardia alrededor del universo del vacío, protegiéndolo firmemente tras ellas. Te lo dejo a ti. Rin necesitaba fusionarse con el nuevo poder, y durante este proceso no podía dividir su atención. Por suerte, todavía estaba Violet. Cuando la conciencia de Rin cayera en un estado de letargo, la mayor parte del poder computacional de Violet lo acompañaría y entraría junto con él en los 5 poderes supremos. Pero Violet dejaría atrás una parte de su capacidad de cálculo. Para Rin, fue como sellar su mente, dejando solo el instinto, permaneciendo en silencio dentro del universo del vacío. Hacer esto no significaba que Rin se convertiría en un robot. Más bien, se trataba de una medida de seguridad que se había reservado para sí mismo. Si, durante su avance, las 3 mujeres se enfrentaran a un peligro mortal, entonces, independientemente de cuán avanzada estuviera la fusión de Rin con los poderes supremos, detendría el avance sin dudarlo. En comparación con el poder, a Rin le importaba más la seguridad de las personas que lo rodeaban. Si te encuentras en peligro, recuerda despertarme inmediatamente. Rin entregó la llave para que él mismo despertara a las 3 mujeres, permitiéndoles que lo despertaran por iniciativa propia. En cuanto a la capacidad de cálculo que Violet dejó tras de sí, era solo una medida de precaución. No se podía evitar. Basado en la comprensión que Rin tiene de las 3 mujeres. Estarían absolutamente dispuestos a arriesgar sus vidas por él para garantizar que su descubrimiento se desarrollara sin problemas. Rin estaba siendo tan precavido precisamente para evitar que se produjera una situación así. En cuanto a no lograr el avance o algo así. Ese tipo de cosas simplemente no importaban. Si falló, pues falló. Incluso si fracasara, los 5 poderes supremos no disminuirían, ni Rin resultaría herido ni sufriría ningún problema grave. Como mucho, significaría simplemente tragarse los 5 poderes supremos de un solo bocado, y después necesitar más tiempo para digerirlos lentamente. El poder ya estaba aquí. Si Rin no hubiera decidido preservar la pureza de su poder y usar el poder supremo del mundo del eje base como su habilidad principal, podría haber absorbido directamente a las autoridades y formado un estado complementario entre las autoridades y lo supremo. Muy bien, empecemos, Violet. Pensando eso, Rin bajó lentamente la cabeza. Sus ojos se volvieron vacíos y sin vida, y toda su aura pareció retirarse y hundirse hasta el fondo. Y lo más importante, la conciencia de Violet también se sumergió por completo. Tras haber perdido Violet el control sobre el universo vacío tanto a nivel microscópico como macroscópico, por primera vez, el universo vacío quedó expuesto a la observación de otros mundos. Y esta era precisamente la situación más peligrosa de la que Rin había hablado. Continuará. Capítulo 502, la diferencia entre números de 2 y 3 dígitos. El vasto universo se extendía como una pintura infinita, como una brillante franja de luz que abarcaba incontables mundos. Cada partícula de luz estelar era un universo independiente, con sus propias reglas, conceptos y sistema de energía. Estos universos variaban en tamaño. Los más pequeños se encontraban al nivel de un solo universo, con una única línea temporal que avanzaba en línea recta sin desviaciones. En tales universos, cambiar el pasado podría alterar el curso de la historia por completo, incluso transformando el futuro en algo totalmente irreconocible. Y algunos universos, porque habían entrado en el nivel multiversal. En ellas, con solo cambiar el pasado se podría crear una línea temporal completamente nueva, mientras que la línea temporal original seguiría existiendo. Así como el cuerpo humano es un universo microscópico, existe igualmente una estrecha conexión entre el cielo estrellado y los innumerables mundos.
Así, dentro de ese mar de nubes donde se congregaban innumerables rayos de luz, el universo del vacío de Rin se reveló lentamente desde las profundidades del universo del eje base ante la mirada de innumerables ojos. El universo del vacío y el universo del eje base. La relación entre ambos era como la que existe entre una persona y su sombra. Ilusorio, pero también real. Pero muchas personas, de forma subconsciente, consideran la existencia de una sombra como algo natural. Para todo el universo infinito, el hecho de que un universo vacío estuviera oculto dentro del universo del eje base también les parecía perfectamente normal. Quizás se trataba simplemente de una dimensión especial oculta bajo el mundo. Muchos seres antiguos que habían alcanzado los 2 dígitos, que podían observar el exterior y conocer un mundo más amplio, no habían percibido por primera vez el universo del eje base. Sin embargo, incluso los seres de 2 dígitos seguían estando limitados por sus propios mundos. Observar el exterior no suponía ningún problema. Con solo mirar estaba bien, pero ni siquiera los seres de 2 dígitos podían hacer nada. Si realmente querían entrar en contacto con el universo del eje base, la única manera era usar el universo de Little Garden como una nave, estrellarlo directamente contra él y dejar que los 2 mundos colisionaran directamente. Solo de esta manera las potencias de 2 dígitos podrían adentrarse en otra visión del mundo sin riesgo. Por supuesto, esa supuesta falta de riesgo era solo desde su propia perspectiva. Cuando una cosmovisión choca con otra, solo hay un resultado, la fusión mutua. Para decirlo de forma educada, se llama fusión. En pocas palabras, es una devoración mutua. Los fuertes devoran a los débiles, integrándolos así en una nueva visión del mundo. Comillas, qué aura tan poderosa. Mientras Rin perdía el conocimiento, las 3 mujeres que custodiaban el universo del eje base percibieron de inmediato varias miradas, algunas distantes, otras curiosas, otras codiciosas. La gran mayoría de los dueños de esas miradas no eran más fuertes que las 3 mujeres. Las 3 mujeres eran ahora seres de 3 dígitos. Si solo confían en sí mismos, es posible que aún así no logren alcanzar un nivel excepcional. Pero antes de que Rin y Violet se durmieran, ya les habían cedido la autoridad sobre el universo del vacío y el universo del eje base. Esto significaba que, si las 3 mujeres compartían la misma visión del mundo, incluso podrían enfrentarse a seres de 2 dígitos con otras cosmovisiones sin quedarse atrás. Por lo tanto, incluso si una visión del mundo se derrumbara por completo, las 3 mujeres no tendrían miedo. Comillas, así que así son 2 dígitos. Belzard cerró los ojos y sintió con atención la mirada penetrante de aquellos. Los abrió y dijo con confusión, siento que no son tan fuertes como imaginaba. No deberían ser todos de 2 dígitos. Luo dijo, la mayoría de estas miradas están a nuestro nivel, y bastantes incluso son inferiores a nosotros. En palabras de Rin. Él era especial. Esa habilidad de viajero le permitía ignorar las limitaciones de las cosmovisiones, entrar y salir libremente de cualquier mundo y disfrutar de los beneficios que estos ofrecían. En otros mundos, si no tienen un ser que ocupe un lugar de 2 dígitos, simplemente no pueden expandir su visión del mundo. Existe una diferencia entre el choque de visiones del mundo y una persona que explora por su cuenta sin depender de ninguna visión del mundo. Rin pertenecía a estos últimos. Sin embargo, los seres de 2 dígitos seguían limitados a lo primero, no podían ser como Rin, que solo enviaba su conciencia a un mundo desconocido. Comillas, entonces los dueños de la mayoría de estas miradas son seres de solo 3 dígitos. Belgrind pareció comprender, y esto la tranquilizó enormemente. Los mundos cuyos seres más poderosos solo alcanzan los 3 dígitos probablemente no se atreverían a contactarnos. En cuanto surgió ese pensamiento, las 3 mujeres percibieron que muchos universos se alejaban del universo del eje base dormido. Mover un universo era algo que solo los seres de 2 dígitos podían hacer. En cuanto a los universos cuyos límites eran de tan solo 3 dígitos, ahora utilizaban sus propios métodos para ocultar sus auras, desapareciendo por completo de los sentidos de las 3 mujeres. Evidentemente, Rin estaba preocupada por ser descubierta por otros, y los demás también compartían esa misma preocupación. 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos. Belzar dijo, nuestro mundo debería considerarse un mundo de 3 dígitos. Los límites de los universos de diferentes rangos son todos diferentes. Un mundo de un solo dígito tiene potencias de un solo dígito. Ya sea en Little Garden o en el universo del eje base, el concepto de un solo dígito representa una altura inimaginable. Un universo como Little Garden, aunque no ha dado origen a ningún ser de un solo dígito,
Cuenta con hasta 17 seres de 2 dígitos. Eso también significa que Little Garden es un universo adecuado para la existencia de seres de 2 dígitos. Incluso entre todos los universos de 2 dígitos, Little Garden es uno de los más ricos. Comparado con eso, ¿qué es el universo del eje base sino un lugar remoto y miserable? Es un universo de tan solo 3 dígitos que ni siquiera puede albergar a un ser de 2 dígitos, simplemente vergonzoso. Por supuesto, no hay una pequeña diferencia entre los seres de 2 dígitos de Little Garden y los seres de 2 dígitos de todo el universo. En pocas palabras, existe una enorme diferencia en su valor oculto. Según la cosmovisión del pequeño jardín, esos seres de 2 dígitos son, en efecto, seres de 2 dígitos. Pero una vez que abandonen el universo de Little Garden, su fuerza no necesariamente se mantendrá en un nivel de 2 dígitos. Tomemos como ejemplo a Belgrind. La segunda hermana es un ser de 3 dígitos, y con el poder de Rin, puede alcanzar el excepcional nivel de 3 dígitos. Por lo tanto, hay 3 campos de batalla. La batalla en casa del universo del vacío, la batalla fuera de casa del universo del pequeño jardín y la batalla en la zona del vacío donde no hay distinción entre anfitrión y visitante. Una vez que los seres de 2 dígitos de Little Garden abandonen la visión del mundo de Little Garden, su propia fuerza se verá sin duda muy debilitada. Especialmente bajo la supresión de las reglas del universo vacío, la cuestión de si aún pueden demostrar una fuerza excepcional de 3 dígitos ya sería cuestionable. Con peor suerte, tal vez solo logren alcanzar el nivel ordinario de 3 dígitos. Este punto se puede apreciar claramente en la diferencia entre los sistemas jerárquicos. En pocas palabras, quienes no pueden alcanzar el nivel más alto por sí mismos deben depender del apoyo externo para obtener ese estatus, vinculándose de hecho a un sistema superior a cambio de poder. Ese sistema funciona como una organización, el estatus superior es como la propiedad dentro de ella, y quienes ostentan ese estatus son equivalentes a las partes interesadas. Una vez que ese sistema se derrumba o pierde sus cimientos, la autoridad en la que se basan también desaparece, y su posición y poder disminuyen drásticamente. En cuanto a la magnitud de la brecha entre quienes dependen de ese apoyo y quienes realmente alcanzan ese nivel por sí mismos. Basta con decir que todo lo que está por debajo del nivel más alto es insignificante para ilustrarlo. Continuará. Capítulo 503, de mi lado, también hay 10 números de 2 dígitos. Siguiendo la misma lógica, 2 dígitos pueden superar a 3 dígitos, mientras que 3 dígitos excepcionales son, hasta cierto punto, comparables a 2 dígitos, pero simplemente no poseen el rango de 2 dígitos. Esta es la diferencia entre la reina Ayowen y un verdadero ser de 2 dígitos. La reina Ayowen no es un ser de 2 dígitos, no porque realmente no pueda convertirse en uno, sino porque no hay necesidad de que lo haga. Porque, al ser un ser de 3 dígitos, le resulta más conveniente moverse y causar problemas en Little Garden. Si quisiera, al igual que Shiroyasa, podría volver a ocupar un puesto de 2 dígitos en cualquier momento. De lo contrario, si realmente alcanzara los 2 dígitos, según las reglas del juego de Little Garden, ni siquiera tendría derecho a participar en los juegos y solo podría observar los partidos de los demás como espectadora. Hasta cierto punto, la reina Yowen es lo que se podría llamar una santa excepcional. Incluso si llegara al territorio natal de Rin, el universo del vacío, la reina Yowen aún podría enfrentarse a Rin. Definitivamente no podía ganar. Pero si ella quisiera marcharse, Rin tampoco podría impedírselo. Por otro lado, esos seres ordinarios de 2 dígitos. Si realmente se atrevieran a invadir el territorio de Rin, no solo su fuerza se reduciría de 2 dígitos a 3 dígitos, sino que tampoco serían capaces de mantener un poder excepcional como el de la reina Ayowen. Si se encontraran con Rin, solo habría un resultado posible, y sería que Rin los retuviera para que sirvieran de alimento al universo del vacío. Por último, también está el tercer campo de batalla, la región del vacío. En cuanto a la región sin nombre, no hay que preocuparse demasiado por ella. Se refiere a la brecha entre una visión del mundo y otra, nada más. Y para entrar en el vacío, se requieren al menos 3 dígitos. Cuando los seres de 2 dígitos de Little Garden entren en él, al no contar ya con el respaldo de las reglas de la cosmovisión de Little Garden, su rango descenderá de 2 dígitos a 3 dígitos. Aún así, todavía pueden usar la potencia de 2 dígitos. Así es, 3 dígitos excepcionales. En el vacío, no hay mejoras ni desventajas para nadie, el poder de combate de cada uno depende únicamente de sí mismo. En el vacío, la reina Yowen es un ser excepcional de 3 dígitos.
En el vacío, los seres de 2 dígitos de Little Garden son también seres excepcionales de 3 dígitos. En cuanto a Belzard, Belgrind y Luao, si dependieran únicamente de sí mismos, en el vacío aún estarían un poco lejos de alcanzar realmente el nivel de excepcionales 3 dígitos. La bendición de Rin también entra dentro de la categoría de apoyo externo. Una vez que abandonan el universo del vacío, ese apoyo se pierde. Si realmente estamos hablando de cifras excepcionales de 3 dígitos, entonces sin duda se trata de Guyin Milim. Si uno realmente calcula el poder de esas 2 mujeres, también podrían considerarse de 2 dígitos. Es precisamente porque el rango del universo vacío aún no ha irrumpido, y el rango de 2 dígitos aún no existe allí, que todavía están confinados a los rangos de 3 dígitos. Por supuesto, el rango es el rango y el poder de combate es el poder de combate, son dos conceptos diferentes. Si Wu y Milin fueran colocados dentro del universo del vacío, la fuerza de esas dos sería mayor que la de cualquiera de las 3 mujeres por separado, incluso una contra 2, aún tendrían bastantes posibilidades de ganar. En cuanto a 3 en contra, entonces no hay nada que hacer. Si las 3 mujeres unieran fuerzas, podrían vencer a Wu y Milin sin problemas. Eso representaría un cambio cuantitativo que conduciría a un cambio cualitativo. Si fueran colocados en el vacío, Wu y Milim serían seres excepcionales de 3 dígitos, capaces de luchar contra cualquiera de los seres de 2 dígitos de Little Garden en una feroz batalla sin caer en desventaja. En resumen, si el universo de Little Garden atacara por la fuerza al universo del vacío, entonces, como bando invasor que lucha en territorio enemigo, tendrían 2 seres excepcionales de 3 dígitos, la reina Ayowen y Shiroyasa, además de un gran número de seres ordinarios de 3 dígitos. Sinceramente, si aún se hubieran atrevido a atacar en esas circunstancias, sus cerebros habrían quedado aplastados contra una puerta. Por nuestra parte, tendríamos 2 seres de 2 dígitos, además de 3 seres de 3 dígitos casi excepcionales. Una vez que ambos bandos entraran en guerra, sería difícil predecir quién ganaría, pero sin duda ambos quedarían gravemente heridos. Incluso Little Garden sufriría serios daños tras una oleada de esa magnitud. Si se analiza únicamente desde esta perspectiva, la gente podría tener la sensación de que el universo de Little Garden no resulta tan impresionante. Si ese es el caso, ¿por qué Rin se esforzó tanto por contactar con el universo de Little Garden? La respuesta es sencilla: ascender en el ranking. Creo que ya puedo percibir el universo de Little Garden del que habló Rin. Las 3 mujeres custodiaban el universo del eje base, pero las cosmovisiones dentro del vacío mantenían únicamente el nivel más cercano de acercamiento y contacto. Todos allí eran viejos zorros que habían vivido durante siglos. En cuanto a intrigas, nadie era inferior a nadie. Sin comprender el universo del eje base, nadie actuaría precipitadamente. De lo contrario, el pájaro que saque la cabeza será el primero en ser abatido. La mayoría de las cosmovisiones que han alcanzado su nivel actual tienen su propio conjunto de principios para actuar. Por supuesto, lo más importante seguía siendo el rango de la orden. El universo del eje base era originalmente una cosmovisión de 3 dígitos, capaz de dar origen a potencias de 3 dígitos. El antiguo rey dragón estelar estuvo una vez en ese reino. Dejando de lado si era excepcional o no, puramente en términos de rango espiritual, el rey dragón estelar realmente no alcanzó el estándar de 2 dígitos. Cuando nació, toda la fuente del universo del eje base se reunió en un solo cuerpo, lo que permitió al rey dragón estelar, con un rango espiritual de 3 dígitos, rivalizar con un ser excepcional de 3 dígitos, equivalente a un ser de 2 dígitos. Pero, tal como se dijo antes, ese tipo de excepcionalidad, como el apoyo prestado, era producto de luchar en casa. En el vacío, el dragón rey estelar aún podía mostrar un poder excepcional. Pero en otros universos, debido a que estaría luchando en territorio enemigo, la mejora del universo base del eje se borraría, e incluso podría funcionar a la inversa y aplicarle varias desventajas. En tales circunstancias, por no hablar de mantener una fuerza excepcional de 3 dígitos, el hecho de que Star King Dragon pudiera siquiera mantener un rango de 3 dígitos ya sería un problema. Si tuviera mala suerte y se encontrara con reglas mundiales especialmente opresivas, no sería imposible que su número se redujera a 4 dígitos. Rin quería elevar el rango del universo vacío. Partiendo de su nivel original de 3 dígitos, quería dar un paso más y convertirlo en 2 dígitos. En ese momento, Rin tendría la posibilidad de avanzar hacia cifras excepcionales de 2 dígitos.
Y los dependientes como Belzard y los demás también, bajo el favor de una visión del mundo de 2 dígitos, podrían acceder a la santidad y avanzar a 2 dígitos. Little Garden puede producir 17 seres de 2 dígitos. ¿Acaso mi universo vacío no podría producir la misma cantidad de seres de 2 dígitos? Belgrind, Belzard, Beldora, Luoao, Gui, Milim, precisamente aquellos que ya estaban en la cima de los 3 dígitos o eran seres excepcionales de 3 dígitos, inevitablemente pasarían a las filas de los 2 dígitos. En cuanto a los demás, cualquiera con potencial, como Dragiel y nuestro personaje principal Rimuru, así como Diablo, Testarossa y los demás. Sin mencionar que la emperatriz de las nieves y Artoria, en términos de potencial, no son inferiores a nadie más. Con tantos talentos excepcionales, superar a Little Garden aún podría estar fuera de su alcance. Pero en lo que respecta a otorgar 10 seres de 2 dígitos, Rin aún tenía cierta confianza en ello. En aquel momento, aunque no pudieran enfrentarse directamente a Little Garden, al menos podrían lograr que el otro bando interactuara con el de Rin en igualdad de condiciones. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.